Saludo cordial para los docentes del país. Este año renovamos nuestro compromiso de ser aliados del magisterio, de amplificar sus luchas y de seguir siendo el medio de comunicación cercano, serio y confiable que acompaña a quienes día a día construyen futuro desde las aulas. La Corte Constitucional reiteró que la estabilidad laboral reforzada es una garantía para evitar la discriminación de los trabajadores por motivos de salud. Esta protección aplica sin importar si la persona tiene contrato de prestación de servicios, nombramiento provisional o contrato a término fijo. El objetivo es impedir despidos injustificados y asegurar la continuidad de tratamientos médicos. El Alto Tribunal explicó que cuando un trabajador presenta una condición de salud que lo pone en situación de debilidad, la terminación del vínculo laboral debe contar previamente con autorización del Ministerio de Trabajo. De lo contrario, podría considerarse una vulneración de derechos fundamentales. La Corte aclaró que esta protección no depende del tipo de contrato ni del cargo ocupado, incluso si se trata de empleos provisionales. Lo determinante es la condición de salud del trabajador y el impacto real que tenga en su desempeño laboral. Sin embargo, el tribunal precisó que la estabilidad reforzada solo opera cuando se demuestra con pruebas médicas que la enfermedad afecta de manera significativa la capacidad de trabajo. Si no existe esa afectación, el vencimiento normal de un contrato puede ser una causa válida de finalización. Una decisión judicial recordó que cuando se declara ineficaz un traslado de fondo de pensiones, la situación del afiliado debe volver a su estado original como si el cambio nunca hubiera ocurrido. Esto significa que la administradora que recibió al trabajador debe asumir las consecuencias por no haber brindado información clara, suficiente y oportuna al momento del traslado. El pronunciamiento señala que las administradoras tienen la obligación de informar adecuadamente, ya que sus servicios se financian con las comisiones que se descuentan directamente del ahorro del afiliado. Por esta razón, no pueden trasladar al ciudadano los efectos negativos de una mala gestión o de una información incompleta. Como resultado, los fondos privados de pensiones, que hacen parte del régimen de ahorro individual con solidaridad, deben devolver la totalidad de los recursos acumulados en la cuenta del afiliado. Estos dineros pasarán al régimen público administrado por Colpensiones para financiar la pensión correspondiente. La devolución incluye no solo el saldo ahorrado y sus rendimientos, sino también los bonos pensionales, comisiones cobradas, aportes al Fondo de Garantías de Pensión Mínima y primas de seguro. Todos los valores deben reintegrarse debidamente actualizados, pues legalmente debieron permanecer desde el inicio en el sistema público. El Ministerio de Trabajo informó que ha recibido 864 quejas de trabajadores en todo el país en contra de empleadores que no habrían aplicado correctamente el aumento del salario mínimo o que habrían desmejorado las condiciones laborales. Dentro del reporte destaca un caso particular que concentra más de 230 denuncias contra una sola empresa. El ministro del Trabajo explicó que esta situación encendió las alertas de la cartera laboral, especialmente después del incremento del 23% en el salario básico, definido mediante los decretos 1469 y 1470. Según la entidad, algunas compañías estarían utilizando estrategias para evadir el ajuste obligatorio. Ante este panorama, el gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo de control que activa de forma automática procesos de inspección, vigilancia y seguimiento a los empleados señalados. El objetivo es verificar el cumplimiento de la norma y proteger los derechos de los trabajadores. Este sistema operará bajo 3 líneas de acción: preventiva, correctiva y sancionatoria. Además, garantiza la protección de quien denuncia, el seguimiento detallado de cada caso y el respeto del debido proceso durante las investigaciones. La firma Asleyes, especializada en la asistencia jurídica del magisterio, informó que no adelanta trámites administrativos ni judiciales para la solicitud de reclamación de la mesada adicional o compensatoria establecida en la Ley 91 de 1989, ni procesos de reliquidación pensional para incluir factores salariales no cotizados. Aclaraciones sobre dos temas importantes para los docentes del magisterio. Frente al pago de la prima de la Ley 91 de 1989, reiteramos que el pago de esa prestación se viene dando gracias a la negociación que hizo FECODE con el Fondo del Magisterio y el Ministerio de Educación, donde se revivió el pago de esta prima que durante mucho tiempo había quedado en el olvido. Para el pago de esta reclamación, basta con que el docente, directamente ante la fiduprevisora, haga la correspondiente reclamación. Será el ente fiduciario quien tendrá que responderle y decirle si tiene o no derecho, y solo en el evento en que la respuesta sea de carácter negativo,
podrá el docente, si así lo quiere, acudir a un profesional del derecho para entrar a determinar a través de una acción judicial si hay lugar o no al reconocimiento de tal prestación. Pero reiteramos que desde las leyes no estamos llevando a cabo la representación ni reclamación alguna para dicho derecho. Más aún teniendo en cuenta que incluso frente a este tema existen precedentes negativos por parte del Consejo de Estado, por lo que consideramos que el camino correcto es el que se ha tomado por parte de FECODE a través de esa negociación con el Ministerio de Educación. Segundo, frente al pago o la liquidación de la pensión con todos los factores salariales, reiteramos, tal y como ya lo hicimos desde hace un tiempo en nuestra edición de agosto-septiembre del periódico Maestro Legal, que los factores salariales sobre los cuales se deben liquidar las pensiones de jubilación siguen siendo aquellos determinados en la sentencia de unificación del año 2019, donde se determinó que solo se podían incluir aquellos factores sobre los cuales se hubiesen hecho aportes para pensión y donde la norma determinara que sobre los mismos deberían realizarse aportes. Así las cosas, reiteramos que no ha habido un cambio de jurisprudencia o hasta la fecha no se conoce una sentencia que haya hecho un cambio de esa tesis que ya se venía manejando. Por lo que todo docente que quiera reclamar su pensión de jubilación tendrá que regirse por esta sentencia de unificación. Agradecidos por la confianza que durante tantos años nos han brindado, desde las leyes seguiremos compartiendo de forma transparente todas las novedades jurídicas que atañen a la comunidad educativa. Su orientación jurídica se fundamenta en análisis técnicos y no en contenidos difundidos masivamente en redes sociales. Indicó que toda su información oficial se publica exclusivamente a través de sus canales institucionales y que no trabaja con intermediarios ni tramitadores externos. El magisterio colombiano, liderado por FECODE y las centrales obreras, participaron este miércoles 28 de enero en un plantón frente a todos los palacios de justicia del país para manifestar su apoyo al decretado salario mínimo por el gobierno nacional. Las manifestaciones también fueron encabezadas por las principales centrales obreras y organizaciones sociales en respaldo a la medida. Cientos de trabajadores públicos y sindicalistas se congregaron en capitales como Cartagena, Bogotá y Barranquilla, expresando su apoyo al incremento del 23% decretado para 2026. Según los convocantes, esta movilización responde a la ofensiva de sectores empresariales y políticos que han cuestionado o intentado impugnar el aumento ante instancias judiciales. Los participantes pidieron que el salario mínimo continúe beneficiando principalmente a las personas más vulnerables y que se respete el decreto presidencial que lo fijó en uno de los mayores aumentos de los últimos años. El incremento, que busca garantizar condiciones de vida más dignas, ha sido defendido por el presidente y respaldado por líderes sindicales dentro del contexto de tensiones laborales y debates económicos que persisten en el país. El Comando Nacional Unitario convocó a estos plantones en todo el país frente a los palacios de justicia para defender el salario mínimo vital decretado por el presidente Gustavo Petro, que ha hecho un acto de justicia social, empezando a cerrar una brecha que históricamente abrieron los gobiernos neoliberales y proempresariales desde Gaviria hasta Duque, pasando por Uribe y Santos. De tal manera que vamos a defender este salario. La actitud mezquina del empresariado y de los gremios, la ANDI, FENALCO, la SAT, Acopias o Bancaria, de querer quitarle a los trabajadores este salario mínimo, es un acto que obviamente nosotros condenamos y rechazamos y demandaremos del Consejo de Estado que la única forma de hacer justicia es que el decreto del gobierno de Petro hace justicia social y por eso debe ser declarado legal. Se cumplieron todos los preceptos dispuestos en la ley a través de la Comisión de Concertación, por una parte, y luego presentar las salvedades por parte de los empresarios y los trabajadores. El gobierno hizo uso del artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece un salario mínimo vital y móvil. La jornada de protestas se desarrolló de forma pacífica y con un llamado al diálogo social para proteger los derechos laborales y el ingreso vital de millones de trabajadores colombianos que dependen del salario mínimo. Somos As Leyes, Asistencia Jurídica al Magisterio.